mensaje que le he puesto por título: Procura un encuentro con el libro de Dios. Procura un encuentro con el libro de Dios. Amén. Y les invito a abrir sus Biblias en el segundo libro de los Reyes, capítulo 22. Segundo libro de los Reyes, capítulo 22. Y voy a ir leyendo en forma saltada algunos de los versículos que tenemos para el día de hoy, porque estoy segura que usted en su casa tiene el interés de saber de lo que se está hablando realmente hoy. Entonces usted en su casa va a leer probablemente todo el capítulo 22, pero no solamente el 22, probablemente usted, para entender un poco mejor, va a ir al 21 y luego va a ir al 23, porque usted quiere que le quede claro de qué se trata la palabra. Amén. Amén. Procura un encuentro con el libro de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 22, vamos a leer los versículos 8 al 10 para comenzar. Y dice así la palabra del Señor. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley de la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Y viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Hasta allí vamos a quedar para este comienzo. Puede sentarse. Fíjese usted que, como leímos ahí en el versículo 8, dice: he hallado el libro de la ley de la casa de Jehová. Cuando uno halla algo, lo más probable es que estaba perdido, porque el Señor nos halló a nosotros y nosotros estábamos perdidos, dice la palabra, muertos en nuestros delitos y pecados, pero el Señor nos halló, nos levantó. Gloria a Dios por eso. Y no solamente una vez, sino que en la misericordia de Dios, Dios nos busca, como decía la canción que cantábamos hace un rato atrás, una y otra vez. Aleluya. Amén. Cuando nos hemos apartado, cuando nos hemos desviado, cuando nos hemos enfriado. Gloria a Dios, porque el Espíritu Santo de Dios va y nos redarguye de pecado. A veces a través de la palabra directamente, a veces a través de un hermano que nos da una palabra de exhortación, a veces a través de un sueño, pero Dios nos busca una y otra vez. Amén. Amén. Y nosotros tenemos el deber como cristianos de buscar, de procurar tener un encuentro con el libro de Dios. Aleluya. Con la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Y dice el versículo 8: entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Fíjese que el libro de la ley, en otras palabras la Biblia, la palabra, se había perdido y en la casa de Dios. Se había perdido en el templo, se había perdido en la iglesia. Y yo creo que nosotros vivimos en tiempos espirituales donde la palabra de Dios, verdadera palabra de Dios, poderosa palabra de Dios, se ha perdido en nuestros púlpitos, se ha perdido en las iglesias, se ha perdido la visión de lo que es el respeto a la palabra de Dios, el amor a la palabra de Dios, el anhelo de conocer y de estudiar esta palabra. Y cuando se pierde la palabra de Dios, hermanos, estamos en problemas. Porque la palabra de Dios es nuestra vida.
porque el Señor Jesucristo es la misma palabra viviente. Dice Juan capítulo 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y usted sabe que el Señor Jesucristo es la palabra de Dios. Juan capítulo 1 nos dice que en el principio era el verbo, era el logos, era la palabra, y estaba con Dios y era Dios, es Dios. Entonces, si perdemos la palabra, estamos perdiendo al Señor Jesucristo, estamos perdiendo nuestra vida, porque Él es la vida. Juan 14:6 dijo el Señor Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que usted procure tener un encuentro con la palabra de Dios. Si se ha perdido por allí, búsquela. Si ha perdido el amor por esa palabra, búsquela. Búsquela con toda su fuerza. Deje cualquier otra cosa al lado y busque la bendita palabra de Dios. Gloria al Señor. Entonces nos dice aquí que se había perdido la palabra de Dios en el templo. Yo no sé si usted recordará otro momento en que a alguien muy importante se perdió en el templo. Si usted recuerda los evangelios, cuando el Señor Jesús tenía como 12 años, se perdió en el templo. Se le perdió a sus padres. Tengamos cuidado de no estar perdiendo al Señor Jesucristo en nuestras vidas, de no estar perdiendo su palabra para nosotros. Amén. Amén. Y cuando se pierde, hermanos, venimos a un desastre espiritual. Si usted piensa en este país de los Estados Unidos, donde vivimos, que nos ha acogido, usted se puede dar cuenta que hace unas décadas atrás sacaron de las escuelas la oración, sacaron de las escuelas la lectura de la palabra, y usted puede ver estadísticamente el aumento de la criminalidad en Estados Unidos. Entonces tenemos que tener cuidado, porque si nosotros sacamos de nuestra vida la palabra de Dios, poco a poco vamos a ir desviándonos, poco a poco vamos a ir en descenso. No hay forma de ir para arriba sin la palabra de Dios, porque el único que es la palabra, que es el Señor Jesucristo y nos lleva hacia arriba, es lo que nosotros tenemos que amar, es a quien nosotros tenemos que amar. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Fíjese lo que dice el salmista, lo voy a leer yo, en Salmo 119, 162, hablando de que tiene muchos versículos, dice: me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. ¿Se regocija usted en la palabra de Dios? Amén. O cuando está en un servicio, en un culto y se está dando la palabra de Dios, usted está: oh, ¿cuándo irá a terminar? ¡Qué largo! O usted está recibiendo y alimentándose de esa miel deliciosa de la palabra de Dios, porque dice el salmista también que los dichos del Señor son más deliciosos que la miel, más puros. Este libro que ellos encontraron es el libro que contiene los pensamientos de Dios. Si nosotros aprendemos a movernos guiados por la palabra de Dios, por la mente del Señor, nosotros nos vamos a andar resbalando. ¿Por qué? Porque dice Salmo 119, versículo 105, lámparas es a mis pies tu palabra. Recuerde que en esos tiempos no existía la luz eléctrica como tenemos ahora. Entonces cada persona tenía que andar con una lámpara, y cuando caminaba para poder ver tenía que llevarla allí para poder saber cuál era el siguiente paso a dar. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Hermano, ame la palabra del Señor de tal manera que realmente pueda alumbrar su camino. Porque nosotros, dice el apóstol Pablo, tenemos la mente de Cristo. Aleluya. Tenemos la mente de Cristo. Aquí está la mente de Dios. Todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos está revelado en su palabra. Pero si usted no la lee, déjeme decirle, si usted no la estudia, déjeme decirle, y usted se alimenta de otras cosas,
entonces la mente del Señor no está siendo desarrollada en usted. Porque cuando venga la necesidad, solo lo que usted tiene almacenado en su espíritu es lo que va a fluir. No va a ser mágico. Yo les pedí a los hermanos del Instituto Bíblico y hicimos todos prácticamente un desafío de memorizar Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 10. Y algunos logramos memorizar hasta el 14. Y les digo que fue un desafío. Pero estoy segura de una cosa, que esa palabra del Señor, en el momento que la necesitemos, va a salir adelante por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo viene y mira, y de allí toma. Pero si usted no tiene nada, o usted solamente tiene las noticias que mira allí, o usted tiene cosas del Facebook solamente, y no tiene la palabra de Dios morando lo más profundo de su ser, entonces esa palabra no puede salir. Por eso que dice el apóstol Pablo que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Amén. Para que nos podamos exhortar unos a otros, para que nos podamos corregir unos a otros, para que nos podamos bendecir unos a otros. Amén. Miren un momento su Biblia. No les dije que mire su teléfono celular. Mire su Biblia. ¿Usted sabe, se imagina cuánta sangre ha sido derramada para que este libro llegue a nosotros? ¿Y sabe usted que ahora hay cantidad de Biblias? Usted no puede decir es que yo no me alcanza para comprarme una Biblia. Si a usted le alcanza para ir a comer algo afuera un día, a usted le alcanza para comprarse una Biblia. Es más, usted puede ir a las tiendas de segunda y encuentra las Biblias allí. Pero hubo gente que pagó con su propia vida, hubo gente que fue perseguida, hubo gente que fue aserrada, hubo gente que fue quemada, hubo gente que querían tanto deshacerse de ellos que los quemaron y después vinieron y los tiraron al río, las cenizas, para deshacerse de ellos. Pero la palabra del Señor siguió adelante. En una oportunidad, este hombre, este filósofo, Voltaire, dijo que la palabra de Dios no valía nada y que se iba a acabar pronto. Y usted sabe que él murió. Y en ese mismo lugar donde él hizo esa declaración, lo usaban para guardar Biblias. Y luego las sociedades bíblicas de Ginebra compraron ese lugar y de allí llevaban Biblias a diferentes lugares. Él murió, pero la palabra del Señor vive y permanece para siempre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! La Biblia son las cartas de Dios para nosotros, las cartas de amor. Mire, antes nosotros, cuando no existían estos aparatitos, nosotros esperábamos una carta a veces de un país lejano donde nos llegara y la tomábamos y ¡wow! Me llegó esta carta de esta persona, de mi papá, de mi mamá, esposo, esposa, amigos, no sé, y la valorábamos y la leíamos una y otra vez, porque a lo mejor se nos había pasado alguna cosita que no habíamos entendido. Estas son las cartas de Dios para nosotros. Tenemos que leerla una y otra vez, tenemos que apreciarla una y otra vez. Porque este libro tiene un gran valor. Amén. Por eso dice el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Está usted dejando que la palabra de Dios actúe en usted como creyente? ¿La ha recibido realmente como la verdadera palabra de Dios o la recibió como cualquier cosa? O a lo mejor en un momento la recibió con ansias, con alegría, la valoró, pero luego a través del tiempo y de las cosas de la vida la fue dejando de lado. Usted sabe que cuando se había perdido la Biblia acá, se había perdido las Escrituras. Nos dice la palabra, capítulo 22 de Segunda de Reyes, voy a leer desde el principio ahora. Cuando
Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. Mira, aquí tenemos un niño, Dan. ¿Qué edad tienes tú, Dan? 10. Mira, ¿puedes ponerte de pie un minuto, por favor, un segundo? Mire, él tiene 10 años. Nos dice aquí la palabra que Josías, el rey Josías, cuando él comenzó a reinar, tenía 8 años, es decir, era 2 años menor que él, y ascendió al trono. Que el Señor te bendiga, Dan, y que tú ames la palabra del Señor y seas un siervo de Dios. Amén. Amén. Y dice que él ascendió al trono porque su padre había sido asesinado. Y este niño era descendiente del rey David. Él descendía, ¿no es cierto?, de la familia del rey David. Y a los 8 años él ascendió al trono porque murió su padre. Pero mire lo que sigue diciendo versículo 2. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Fíjese usted que David, aquí lo menciona como su padre, no es que sea su padre directo, sino que es su antepasado. David, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de David? Que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y usted me podrá decir, pero hermana, David era un hombre que cometió grandes pecados. ¿Usted nunca ha cometido ningún pecado? A ver, levante la mano el que no ha cometido ningún pecado. Y él cometió grandes pecados. Pero hubo una cosa súper importante en la vida de David. Él amaba a Dios. Él pecó porque se descuidó, él pecó porque se dejó llevar en momentos por los deseos de su carne, pero nunca en su corazón él realmente quería apartarse de Dios. Nunca él, no, yo ya esta cosa de Dios no quiero saber nada, no. Por eso nos dice el Salmo 51 que él se arrepintió. Y usted sabe que él lloró delante del Señor. Y también llevó las consecuencias del pecado, porque nosotros podemos pecar contra Dios y vamos a llevar las consecuencias. Una de las consecuencias es que su pequeño hijo que tuvo de una relación, ¿no es cierto?, que fuera de un matrimonio, su pequeño hijo murió y él sufrió, él ayunó por días por ese niño. Sin embargo, el Señor le hizo una promesa y le dijo que nunca iba a faltar un descendiente de su casa para que estuviera en el trono. Es más, su trono iba a ser para siempre, aleluya. Y usted sabe que a través de David y de sus descendientes vino el Señor Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores, aleluya. Y su trono no tiene fin. Pero aquí hay una cosa importante. Si nosotros leemos, y yo le voy a dejar de tarea, porque como soy maestra me gusta dejar tareas, usted lea los capítulos anteriores donde habla del abuelo de Josías y del padre de Josías. Josías, este niño que subió al trono a los 8 años, tenía un abuelo que fue muy malo. Se llamaba Manasés, el rey Manasés, y hizo cosas muy malas delante del Señor. Si usted mira en el capítulo 21, versículo 15 en adelante, versículo 16, no, vamos a partir para que podamos entender la idea, vamos a partir del 13, capítulo 21 de Segunda de Reyes, versículo 13 en adelante. Dice así, en el mismo libro de los Reyes donde estamos: y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato, que se friega y se vuelve boca abajo, y desampararé el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira desde el día en que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Fuera de esto derramó Manasés
estamos hablando del abuelo de Josías, mucha sangre inocente, en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y qué fue lo tan malo que hizo este hombre? Si usted va un poquitito más arriba en el capítulo 21, cuando Manasés subió al trono, 21 versículo 2, dice, él subió al trono y dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos de Ezequías, que Ezequías su padre había derribado, es decir, esos lugares altos eran para la adoración pagana, idolátrica, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo, edificó altares. Mire dónde los edificó. Otra vez, ¿dónde se había perdido el libro de Dios? En la casa de Dios. Y mire dónde había edificado altares el abuelo de Josías. Asimismo, edificó altares en la casa de Jehová. No pudo ir a edificar a otro lado. No fue a edificar allá afuera, 100 metros, 200 metros, sino que en la casa de Dios, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos, en los dos atrios de la casa de Jehová. Si usted lee esto mismo en Crónicas, en Segunda de Crónicas, capítulo 32, 33, 34, 35, usted se va a dar cuenta que dice que adoraba el horóscopo y todas las señales del cielo. Así que si anda alguno por allí buscando y se levanta a mirar el horóscopo para ver qué es lo que le dice para este día, arrepiéntase. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó, mire, aquí vamos más lejos todavía en el pecado, y pasó a su hijo por fuego. Es decir, lo dedicó, lo quemó, lo sacrificó a los demonios. Y se dio a observar los tiempos y fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, la cual escogí de todas las tribus de Israel. Bueno, este hombre fue un hombre que se apartó de Dios, perverso. Este era el abuelo de Josías. Y después vino su padre y siguió haciendo estas mismas maldades, estas mismas cosas. Pero, escúchenme bien, hermano, escúchenme bien, jóvenes, escúchenme bien, no se distraigan. Nosotros no tenemos excusa para decir que, miren, yo soy así porque mis padres me hicieron esto y esto otro. Yo soy así porque cuando yo fui niño o niña yo fui abusado. Yo soy así porque a mí me pegaban mucho. Yo soy así porque a mí me maldecían mucho. Yo soy así porque eso es lo que yo vi hacer a mis padres. Sino que dice la palabra que este niño que subió a los 8 años al trono. ¿Alguien que atienda la puerta, por favor? Este niño que subió a los 8 años al trono, él decidió en su corazón servir a Dios. Amén. Entonces, hermanos, jóvenes, y cuando hablo de jóvenes me refiero a todos los que tenemos de 99 años para abajo. Tenemos que decidir en nuestro corazón servir a Dios. No usemos excusas de que es que yo no pude venir a la iglesia porque mi mamá no vino, porque mi papá no vino, porque mi esposo no quiere venir, porque mi esposa no quiere venir. Hermanos, delante del Señor no tenemos excusa. O amamos a Dios y amamos su palabra más que a nosotros mismos, más que a nuestro esposo, más que a nuestra esposa, más que a nuestros hijos, más que a nuestros nietos, o no somos dignos del Señor. Es lo que dice la palabra de Dios. Este niño, José,
dijo, yo no voy a seguir con la vida de mi padre y de mi abuelo, que era un idólatra, que era un hombre que sacrificó a uno de sus hijos, a los demonios, sino que yo voy a servir a Dios, yo voy a hacer las cosas diferentes, aleluya. No importa de qué descendencia tú vengas, no importa que tus antepasados, no importa si era una prostituta, no importa si era un traficante, no importa lo que era. Si nosotros estamos en Cristo, nosotros somos una nueva criatura, aleluya. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, aleluya. Dejemos de excusarnos, valoremos la palabra de Dios, amemos la palabra de Dios. Mira, tu esposo no quiere ir a la iglesia, no quiere ir a las reuniones de oración, no quiere ir los domingos, anda sola. Amén. Ese niño, Josías, podría haber dicho, no, es que mis padres, mis abuelos no sirvieron a Dios. ¿Tu esposa no te quiere acompañar a la iglesia? Es que mi esposa, yo no puedo quedar mal con ella. Anda solo. Amén. Tus hijos no quieren servir a Dios, aunque tú le hayas enseñado la palabra, tú sigue adelante. La salvación es personal. O amas a Dios más que a tus hijos, Amén. o amas a tus hijos más que a Dios. Entonces este niño de 8 años, dice la palabra, Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 2, decidió e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre sin apartarse a derecha ni a izquierda. Amén. Amén. Nunca somos demasiado jóvenes o demasiado viejos para decidir servir al Señor. Amén. Amén. Hay gente que tiene 80 años, hay gente que tiene, escúcheme bien, yo sé que son muy pocos los que llegan, más de 100 años. El otro día leía de un hombre de 104 años. Usted sabe que casi nadie pasa los 100 años. Y el hombre decía que cumplió su sueño de graduarse de la universidad. Y nosotros, que no tenemos 100 años, que no tenemos 90 años, que todavía yo creo que ninguno de nosotros tiene 80 años, no podemos estudiar la palabra de Dios, no podemos valorar la palabra de Dios. No, es que ya la mente no me da para más, usted sabe. No puedo. ¿Qué valoramos más? ¿Qué amamos más? Entonces dice, si seguimos leyendo versículo 3, comenzó entonces él a los 8 años a reinar y decidió servir a Dios. A los 18 años del rey Josías, versículo 3, 22:3, envió el rey a Safán y menciona un montón de personas diciendo, los mandó ¿dónde? A la casa de Jehová diciendo, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová. Para los que dicen que dar no es bíblico. Yo creo que lo que no es bíblico es el abuso que se da en muchos lugares. Yo creo que lo que no es bíblico es, ¿no es cierto?, tomar ventaja de las personas. Pero bíblico es que una persona, un hombre, una mujer de Dios, un discípulo del Señor, dé para Dios. Amén. Nadie le tendría que obligar a nadie. Amén. 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 Que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra. Usted sabe que para hacer la obra de Dios, y esto no lo tengo en mis apuntes, se necesita el dinero. Sí, amén. Mire, teníamos un programa de radio, y no crea usted que el programa nos lo daban porque éramos bonitos, porque pues no nos podrían haber dado. Había que pagarlo, y cada minuto tiene un valor, y no es un valor pequeño. Por lo tanto, cuando usábamos ese tiempo en la radio, no podíamos perder el tiempo. No podíamos hablar, oh, qué bonito está el día, qué feito está el día, está nublado, hermano, llame para ver qué canción le pongo. No podíamos usar ese tiempo para eso. Teníamos que usarlo para llevar la palabra de Dios. Amén. Porque costaba. Amén. Ajá. Entonces dice que lo pongan en las manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo
cargo el arreglo de la casa de Jehová y que lo entreguen a los que hacen la obra en la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. Y aquí está representando la iglesia. ¿Usted cree que no hay grietas humanas y espirituales que necesitan ser reparadas en la casa de Dios? Sí. Hermanos, vivimos tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Conversaba el otro día con un pastor y veíamos que las grandes iglesias, y no estoy en contra de las grandes iglesias, porque un día a lo mejor, yo no sé, solo Dios lo sabe, a lo mejor crecemos y somos una gran iglesia. Amén. 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 Pero vemos que muchas de las grandes iglesias, una vez que crecen, se apartan de este libro. Hay iglesias, me llamaba una persona el otro día y me dice, hermana, me dice, en mi iglesia no predican de la venida del Señor. Y lleva ya, yo creo que casi 2 años. Hermanos, eso es peligroso. No predicar de la venida del Señor es algo peligroso. Usted puede creer y puede diferenciarse de otra persona, de otro cristiano, en que usted cree que a lo mejor el Señor viene al principio de la tribulación, o a lo mejor usted cree que viene al medio, en la mitad, o a lo mejor usted cree que viene al final. Y usted puede decir, no, yo creo así por esto y esto otro. Pero usted no puede dejar de predicar la palabra del Señor y de la venida del Señor. Porque el Señor Jesucristo mismo dijo en Apocalipsis, en los últimos versículos de Apocalipsis, aquí vengo pronto. Amén. Y si nosotros no hablamos de la venida del Señor, entonces nosotros no estamos permitiendo que el pueblo de Dios se prepare. Y usted puede creer que va para el cielo y no le voy a decir para dónde va. Tenemos que hablar acerca de la venida del Señor. Amén. Y no solamente hablar, tenemos que amar la venida del Señor. ¿Sabe lo que dijo el apóstol Pablo? El que no amare la venida del Señor sea maldito, sea anatema. Así que usted, cuando le hablen de la venida del Señor y piense en la venida del Señor con todas las cosas que están sucediendo alrededor nuestro, usted diga, oh sí Señor, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Ame eso, no diga, no, es que yo quiero ver a mis hijos crecer y que se casen y que tengan hijos, es que yo quiero ver a mis nietos. No, usted ame la venida del Señor por sobre todo eso. Si el Señor tarda 10 años, 20, 30, 50 o 100, Él tiene el control. Pero usted ame la venida del Señor, anhélela con todo su corazón. Hermanos, vivimos tiempos donde la palabra de Dios se ha perdido. Y tenemos que volver a la palabra. Tenemos que amar la palabra del Señor. Tenemos que buscarla, tenemos que procurarla, pero con toda nuestra fuerza. Porque si no nos aferramos a esa palabra, el mundo nos va a arrasar. El mundo ha sacado la palabra de Dios de sus vidas, de sus países. Al final de esta semana, viernes por allí, jueves, España, que nosotros podríamos llamar la madre patria, ¿no es cierto? De ahí, por eso hablamos español todos nosotros, legalizó la bestialidad. Claro, ellos no le llaman así, por supuesto. Ellos le llaman la zoofilia o algo así. La legalizó. Es decir, que una persona, un ser humano, puede tener relaciones sexuales con un animal. Y mientras el animal no salga herido, no hay penas que pagar. ¿Usted se imagina el tiempo que nosotros estamos viviendo? Y yo pensaba, ¿sabe cuál es el siguiente paso? Legalizar la pedofilia, legalizar el abuso de los niños. Y muchos países lo están pidiendo, con vergüenza lo digo, incluyendo Chile. Están pidiendo que se legalice, que un adulto de 50, de 30, de 25, de 80 años pueda tener relaciones con un niño de 2, de 3, de 5 años. Hermanos, tenemos que despertar como iglesia. Porque si nosotros no amamos esta palabra y cuidamos nuestras vidas y de los que están a cargo nuestro, entonces el mundo se va a meter con todo. Tal como ahora en las iglesias ya están ordenando ministros, hombres y mujeres
¿no es cierto?, homosexuales. Imagínese usted después. Usted no va a poder confiar en nadie. ¿Quién va a ir a cuidar a los niños si está legalizada la pedofilia? Que Dios nos ayude. Amén, así es. Cuando el libro de Dios se pierde, hermano, la iglesia va en una destrucción total. Manasés fue capaz de llevar a su propio hijo y pasarlo, quemarlo, sacrificarlo a los demonios. Y sabe usted que para que no se sintieran los gritos cuando estaban siendo quemados allí, tocaban más fuerte los tambores, ponían la música más fuerte, más fuerte, más fuerte. Eso eran del pueblo de Dios, del pueblo elegido de Dios. Y yo no sé cuánta música sale por el mundo, cuánta música está en nuestras iglesias que no glorifica a Dios. Lo bueno es que hubo una persona que valoró, aún siendo un niño y un jovencito, el buscar a Dios, que no puso excusas para servir a Dios. Y él mandó, dice, que reparasen todas las cosas. Y en eso que andaban reparando, el sumo sacerdote Hilcías, ¿no es cierto?, le dijo al escriba Safán: he hallado el libro de la casa de Jehová. Mientras andaban limpiando, encontraron el libro. Hermanos, nosotros necesitamos buscar a Dios y necesitamos procurar ese encuentro con el libro de Dios. ¿Y por qué estoy hablando esto? Porque nuestras hermanas se están graduando. Es decir, ellas dedicaron tiempo, esfuerzo y dinero para estudiar la palabra de Dios. Y uno tiene que preocuparse incluso en los días que vivimos, donde uno estudia la palabra. Porque usted sabe que los más grandes ateos han salido de seminarios teológicos donde se ha infiltrado algo en contra de la palabra de Dios y han puesto a las personas a preguntarse, a reflexionar y a apartarse de Dios, dudando de todas las cosas que están escritas en la palabra. Y nosotros tenemos que tener cuidado de eso. Entonces tenemos que mantener la comunión con Dios y tenemos que mantener el estudio de la palabra. Porque si no tenemos comunión con Dios, nuestra cabeza se va a hacer así. Y vamos a saber muchas cosas, pero nuestra vida no va a mostrar nada. Y si solamente, ¿no es cierto?, oramos y oramos y oramos, pero no estudiamos la palabra del Señor, muy fácilmente podemos ser guiados por las emociones. Entonces de allí salen diciendo que, por ejemplo, el Señor se manifestó y una persona ladraba como un perro en una manifestación de Dios. No, probablemente ladraba como un perro en una manifestación, ¿no es cierto?, de un demonio que estaba allí en la vida de esa persona. Por eso tenemos que tener cuidado. Y cuando encontraron el libro, se lo llevaron a este rey. Y el rey lo comenzó a leer. Y dice la palabra que cuando él lo comenzó a leer, primeramente se lo leyeron y después lo leyó él a todo el pueblo. Él, cuando se dio cuenta, rasgó, dice, sus vestidos, sus vestiduras. Porque se dio cuenta que todo lo que estaban pasando como nación era a causa de que se habían apartado de la palabra de Dios. Cuán lejos habían ido de la palabra de Dios. Y dice, versículo 11, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Esa era la forma en que el rey mostraba su dolor, su arrepentimiento. Era una costumbre antigua. Ahora nosotros, si usted está arrepentido, usted no necesita rasgarse, ¿no es cierto?, la ropa. Pero usted necesita hacer cambio de vida. Dice la palabra: el que hurtaba no hurte más, el que mentía no mienta más, el que no venía a la iglesia comience a venir. Amén. 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 Rasgó sus vestidos. Luego el rey dio la orden al sacerdote Hilcías, ¿no es cierto?, y ya menciona varios otros más, que fueran a buscar a un profeta, porque vivían en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, ¿qué pasaba? El Espíritu Santo de Dios solo se manifestaba en algunas personas, generalmente reyes, sacerdotes, las personas que estaban en autoridad.
En el Nuevo Testamento, escúcheme bien, el Espíritu Santo de Dios fue derramado sobre toda la carne. Entonces usted, Amén. hay ministerios proféticos, sí los hay ministerios apostólicos, sí los hay, pero usted no necesita, ¿no es cierto?, andar corriendo de aquí para allá y de allá para acá para escuchar una palabra. A veces usted va a ir a un lugar y Dios le va a dar una palabra. Aleluya. Amén. Gloria a Dios por eso. Pero usted puede, a través de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, recibir. En ese tiempo no, tenían que ir, ¿no es cierto?, a alguien específico que tenía esa palabra de Dios. Al principio eran los sacerdotes, pero después fueron los profetas. Entonces dice, id y preguntad a Jehová por mí, dijo el rey, y por el pueblo y por todo Judá acerca de estas palabras. Ellos leyeron la palabra de Dios y el rey se dio cuenta qué mal, qué lejos estaban de Dios. Cómo tenían abandonada la palabra de Dios, el templo de Dios, estaba metido en el templo de Dios la adoración pagana. De este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros por cuanto nuestros padres no escucharon la palabra de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Él se dio cuenta que había juicio sobre la nación a causa del pecado de haber dejado la palabra de Dios. Entonces vinieron, dice la palabra del Señor, entonces fueron el sacerdote Hilcías, Ahicam, Acbor, Safán, Asaías, a la profetisa Hulda, una mujer. No, pero es que la mujer no puede predicar la palabra. La mujer no puede ejercer ningún ministerio, dicen por ahí en algunos lugares. Mire, aquí estaban en el Antiguo Testamento. Y habían otros profetas contemporáneos. Estaba Jeremías, ¿has escuchado el gran profeta Jeremías? Estaba Sofonías. Sin embargo, fueron a Hulda, una mujer que era profetisa. Tenía palabra de Dios. Dios la había llamado. Porque Dios no mira si eres rico o eres pobre, si eres un anciano o eres un niño o una persona de mediana edad, si eres un hombre o una mujer. Dios llama corazones que estén listos y dispuestos. Amén. Y que digan, heme aquí, envíame a mí. Que no estén poniendo excusas a Dios. Y esta mujer le dijo así, versículo 15, y ella les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí. Fíjese la palabra que le dio, para aquellos que solamente buscan una palabra profética de bendición. Y mientras usted más da, más bendición y palabra va a venir. Versículo 16, así dijo Jehová, he aquí, yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Esa era la palabra. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos y provocando la ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Así dice el Señor, oh, Abraham Selva Crama, mi ira se ha encendido contra los Estados Unidos y no se apagará. Hermanos, prepárense para lo que viene, porque viene un mover de Dios que va a remover las cosas y nuestros ojos lo van a ver, pero el Señor puede tener misericordia de nosotros si nosotros le buscamos a Él. La ira del Señor no se apagará porque estamos bajo perversión. Estamos como país desviando más y más y más de la palabra del Señor. Y no solamente el mundo, la iglesia también. La iglesia se ha vendido a veces por poder tener un papel legal, una green card. La iglesia no le interesó votar por quien sea, porque no pudo entender que nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén, aleluya. Mas
al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oísteis las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste sus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído. Porque el Señor oye a aquellos que se acercan a Él. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres. ¿Sabe a qué edad murió el rey? Más o menos a los 39 años. Yo consideraba que mi hermano murió joven. Él murió a los 49 años. Pero aquí el rey murió, si usted lee, a los 39 años. Y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Mire, él buscó de Dios, buscó la palabra de Dios, se arrepintió, y el Señor le dijo: he oído esto, pero el mal que viene sobre esta nación es irrevocable. Y el rey murió. Te puedes leer la historia más adelante. Uno a veces piensa: pero ¿cómo puede ser que una persona muera? El Señor le dijo: tú no vas a ver el mal. ¿Cómo el Señor lo sacara? Cuando el Señor lo sacara, era cosa del Señor. Lo sacó a los 39 años de esta tierra. En el año más o menos 608 a.C. Casi al año siguiente ellos ya estaban bajo estaban siendo acechados por el imperio babilónico. Al siguiente año y a los siguientes poquitos años, hermanos, vino el exilio. Fueron tomados y llevados al exilio y estuvieron en cautividad por 70 años porque no escucharon la palabra de Dios. Sin embargo, el Señor tuvo misericordia de este hombre. ¿Por qué? Porque él procuró estar de acuerdo allá, confesar la palabra de Dios, vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y el llamado para nosotros hoy, y con esto voy terminando, dicen los predicadores, media hora después, él procuró obedecer la palabra del Señor. Él tuvo temor de la palabra del Señor, un temor reverente. Y nosotros tenemos que tener lo mismo en estos tiempos. El llamado de Dios es que procuremos tener ese encuentro con la palabra de Dios.